obviamente, la parashá ustedes ya leyeron, ya leímos, ya vimos. Y curiosamente se trata por una parte del mes, Kodesh. La parashá se llama Vayakel, que significa reunión. La reunión. Miren, el calendario hebreo está programado según los ciclos de la luna. Es un calendario lunar, no es un calendario solar, a diferencia de los calendarios babilónicos. O sea, el calendario hebreo es más bien un calendario lunar, que se rige por los movimientos de la luna, no por los movimientos del sol. Aunque la luna se rige y tiene una coordinación con el sol. Esta palabra, Desh, significa mes, pero significa un ciclo. Entonces la luna tarda entre 28 a 30 días. ¿20 qué días, Juanito? Bueno, depende de... Hay algunos más cortos, otros más, dependiendo de cómo la luna se acerca y se aleja del sol. El caso es que una vuelta de la luna en torno a la Tierra es un ciclo de un mes. Y en ese ciclo está basado el calendario hebreo. Más allá del análisis astronómico, hay algo que debemos entender de ese ciclo, porque curiosamente todo lo que está en la Torah marca ciclos. O sea, el día, luego la semana, luego el mes, luego el año, y todo es cíclico. Y para cada etapa del año, para cada estación, hay una fiesta. Qué curioso, en la Torah. Cada que cambia una estación, coincide con una fiesta. Porque son formas de cómo el Padre diseñó para bendecir a su pueblo. Para que su pueblo sea bendecido y sea protegido. La maldición de Adán, cuando Adán traiciona al Padre, pues Adán era el Dios de este mundo, entre comillas. O sea, él era el virrey, él era el encargado del orden. Pero traiciona al Creador, y esa autoridad que Adán tenía le es transferida al que lo engañó. Quedó prisionero Adán. Él y el sistema cósmico quedaron a merced de la autoridad del enemigo. Por eso es que la autoridad de Adán, al legalmente caer en el engaño de Satanás, legalmente le transfirió la autoridad, porque traicionó al Padre. Por eso es que Satanás es el Dios de este mundo. Antes era Adán, pero ahora es Satanás, debido a la traición de Adán, por la desobediencia. Entonces, es necesario estar conscientes del cambio del tiempo. El tiempo es un elemento, es un activo, es un capital que tiene que ver con el desarrollo de la persona humana, con el desarrollo de las naciones, con el desarrollo de la obra de Yeshua en nosotros. Dice un dicho que el tiempo es un instante y un instante es mañana. O sea, el tiempo es irremisible, no puede detenerse, a menos que Yeshua lo detenga, porque Yeshua es Señor sobre el tiempo. Por eso dijo, cuando le decían, oye, pues tus discípulos en el Shabbat andan haciendo trabajos del campo, andan recogiendo espigas, y además están sanando enfermos. Y él dijo, bueno, tienen que entender que uno mayor que el Shabbat está aquí, y entender que Yeshua, o sea, que yo, en el caso de lo que él está diciendo, soy el Señor del Shabbat. Por eso nosotros cuando oramos, hace rato en el Seder, dijimos Yeshua Adon Shabbat. Or Yeshua Adon Shabbat. Es decir, de la luz de Yeshua, las velas es un símbolo, pero en la noche alumbran, para recordarnos que la Torah es la luz, pero Yeshua es la fuente de la luz, la fuente de la Torah. Entonces por eso decimos nosotros Yeshua Or Yeshua Adon Shabbat, es decir, la luz
de la creación, que es Yeshua, Señor del Shabbat. Por eso está escrito en el libro de Hebreos que Yeshua es el mismo que ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa eso? Cuando alguien se somete a Yeshua y viene de una vida de pecado, Yeshua es capaz de ir a su pasado, sanar todas las heridas y restaurarlo y presentarlo como un hombre nuevo. Por eso la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. ¿Quién va a poder con los pecados que acumuló durante toda la vida? Nadie. O sea, pero la sangre de Yeshua entra a nuestro espíritu, limpia nuestra conciencia de la culpa, del pecado, de la condenación que sentimos, y limpia nuestra memoria también, limpia nuestra mente. Ahora, la carne no se queda pasiva. La carne suele ser rebelde, porque ¿por qué somos proclives a la desobediencia? ¿Por qué nuestra carne quiere pecar? Pues porque la tierra fue maldecida, ¿sí? Maldita será la tierra por tu causa. ¡Fum! Con esa palabra del Creador, la tierra entró en un proceso de descomposición. Y todos sabemos que el universo, lo material, se está degradando todos los días. No es lo mismo, un ejemplo no es lo mismo el coche que sale de la agencia hoy a dentro de un año. Hay un deterioro. Y nuestro cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Entonces, nuestro cuerpo, como parte de la tierra, recibió esa maldición y no puede ser revocada, a menos que haya una compra, que haya un pago, el que hizo ya Yeshua en la cruz. Al derramar la sangre, pagó el precio de nuestros pecados que debían pagarse con la muerte, con sangre, con el derramamiento de sangre. Pero la sangre de ningún mortal ni de ningún animal podía pagar ese precio, podía cubrir nada más, en el caso del templo, de los sacrificios del templo. Pero era para temporizar la venida de Yeshua, y ahora la sangre de Yeshua nos limpia todo pecado, nos limpia la conciencia, nos da la limpieza suficiente en el corazón para que limpiemos nuestra mente, y nos dice cómo, y luego nos da la fortaleza que nosotros no teníamos cuando éramos impíos, para que nuestro espíritu, ahora renovado por la simiente de Yeshua, ahora sí pueda obedecer la Torah y no pecar. ¿Y qué significa esto? Decirle al cuerpo: ¿sabes qué? Ya no me vas a llevar al pecado. Aunque quieras pecar, ya no me puedes llevar al pecado. Y el creyente que peca, pues es porque quiere pecar, porque desobedece a la nueva naturaleza. Pero por supuesto que tiene el poder de que levantó a Yeshua de los muertos para decir: no más pecado. El problema es que cuando un creyente empieza a pecar, se empieza a degradar más rápido y necesita otra vez el perdón para poderse restaurar, lo cual también es posible, porque para eso es el perdón, para eso es la sangre de Yeshua. Si el pecado no fue hecho de manera deliberada. Deliberada quiere decir con rencor, con coraje, de adrede. Cuando fue un tropiezo, es un tropiezo. Y para eso también hay perdón. Y además hay ministerios para ministrarle al que cayó en pecado otra vez, para que se vuelva a restaurar. Y quizá algunos de nosotros ya hemos pasado por esos procesos. Por eso, cuando no sabemos qué sucedió cuando Yeshua murió, pues no valoramos nuestra salvación y se nos puede hacer fácil volver a pecar otra vez. Vamos a hacer una oración. Avinu Malkeinu, te damos gracias en nombre de Yeshua por tu palabra, por tu Ruach, por tu gen, por tu gracia, por tu Shalom que pusiste en nuestro corazón, por la Yeshua, por la salvación que nos has dado, por la redención. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos enviado, gracias por habernos equipado,
pero sobre todo gracias porque nuestros nombres los has escrito tú en el libro de la vida, gracias a tu sacrificio redentor. Pedimos que tu Ruach HaKodesh nos guíe a toda Emet, a toda Sedek, a toda verdad y justicia, que nos redarguya de justicia, de juicio y de pecado, que nos instruya, nos ilumine, nos fortalezca, nos perfeccione, nos ayude y nos haga crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Yeshua nuestro Rey. Amén. Okay. Y de esta manera tenemos ahora un resultado. Luego de de alrededor de 2000 años que Yeshua pagó el precio de nuestra salvación, siempre es bueno, siempre es necesario para valorar nuestra salvación saber en qué consistió este sacrificio, porque a veces nos acostumbramos a hablar del sacrificio de Yeshua como un hecho histórico, como algo que pasó en la historia, y sí sucedió y está registrado en los libros como un hecho histórico, pero más que un hecho histórico también fue un hecho espiritual, un hecho interdimensional. Nosotros, como seres creados, alguien nos dio un espíritu, obviamente el Creador, pero ese espíritu fue contaminado por el pecado a causa de la desobediencia de Adán, del primer ser humano. Su desobediencia nos afecta a todos los seres humanos que nacimos en la condición de humanos, o sea, de la simiente, de las simientes y de los linajes de Adán hasta nuestros días. Entonces, hubo una necesidad de que los seres humanos creados, y que por el pecado habíamos perdido la herencia de la comunión y de la presencia de nuestro Creador, tenía que venir alguien capacitado, primero en voluntad, alguien que dijo: heme aquí, envíame a mí, según la profecía de Isaías, donde dice: ¿y quién irá por nosotros a interponerse en la tierra para que yo no la destruya a causa de la rebelión, de la iniquidad y del pecado? Y en el cielo se escucharon esas palabras: heme aquí, envíame a mí. Entonces, primero la salvación fue un acto de voluntad, de alguien que dijo: yo amo a esas criaturas y las quiero redimir de su situación, de esa maldición que fue pronunciada desde el Génesis: maldita será la tierra por tu causa, muriendo morirás, le dijo a Adán, con dolor darás a luz tus hijos, le dijo a Eva, y al reptil le dijo: de la simiente de la mujer voy a sacar al Redentor que te va a derrotar. Por eso el reptil, la serpiente antigua, durante toda la historia conocida, ha hecho todo lo posible para evitar que la redención se concretara, pero no lo pudo evitar. Ya conocemos la historia, como Yeshua nace en Betlehem como el que cumplió la promesa de la casa de David, y pasado el sacrificio redentor asciende, pero tenemos que analizar qué sucedió cuando murió, porque se hace muy aparentemente fácil decir: bueno, es que en el caso del cristianismo, Cristo murió por los pecadores. Pues sí, es una verdad histórica, pero ¿cuál es la verdad espiritual o interdimensional? Que alguien que está en donde está la fuente de la creación viniera con las criaturas de la creación humanas, se hiciese hombre y luego fuese al madero a morir para derramar la sangre. ¿Salvarnos de qué? Pues obviamente que hay una maldición sobre la tierra y sobre el destino espiritual de los seres humanos, la perdición eterna. Entonces, cuando Yeshua estaba en el madero colgado, ahí fue el momento en que la tierra recibió la gracia de no ser destruida. Ya comentábamos que cuando Yeshua estaba en el madero y cuando murió,
de pronto vinieron tinieblas, o sea, algo así como eclipses, y también la tierra tembló. O sea, la tierra empezó a temblar, pero en ese momento estaba el Redentor en el madero, intercediendo por la misericordia para que el Padre, en su justicia perfecta, no destruyese a la tierra. Y toda la ira que venía sobre la tierra para que el planeta explotara y nadie fuera salvo, cayó sobre el que estaba en el madero. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia del Creador en ese que estaba en el madero, en Yeshua Mashiach. Y por eso la tierra no explotó. Por eso es que se prolongaron los días de la tierra y se prolongó la vida de los hombres y de los linajes en la misericordia que fue mostrada con ese acto. Si no hubiese estado Yeshua ahí, ¿qué hubiera pasado? No nos hubiéramos conocido nosotros. La tierra hubiera explotado, se hubiera terminado ese día. Pero ya llevamos alrededor de 2000 años de prórroga para el juicio. El juicio va a venir. Pero mientras viene, la gente que esté en esta prórroga entre la crucifixión de Yeshua y su segunda venida, es un periodo de misericordia para que se alcancen a salvar hasta el último de los que se tienen que salvar. Por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. Esa es la razón por la que estamos aquí respirando tranquilamente, todavía. Pero hay que ver en qué consistió que Yeshua fuera muerto en el madero, colgado en el madero. O sea, tenía que estar ahí alguien asumiendo la maldición de la Torá. Como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y que lo menciona el rabino Shaul en Gálatas, el libro de los Gálatas, como bien dice Marcelo. Pero ¿qué sucedió en el momento que estaba Yeshua ahí? ¿En qué consiste la redención? Es un intercambio, es una compra. ¿Por qué tuvieron que ponerle una corona de espinas? Pues nada menos que por nuestra altanería, por nuestra arrogancia, el juicio de nuestra arrogancia, de mi arrogancia, sobre el que no conoció pecado. ¿Por qué le tuvieron que poner unos clavos? Por todos aquellos pecados de nuestras manos, y unos clavos en los pies, por todos los pecados de nuestros pasos que van presurosos a derramar sangre inocente, por todos nuestros malos pasos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y fueron los clavos en los pies, la herida en el costado, la lanza en el costado. ¿Por qué? Pues mi orgullo, mi entender, en mi opinión. No, me explico. Aquellos pecados que nosotros queremos ver el pecado en forma escandalosa, y la religión nos vende ese paquete del pecador, los que, no sé, los desfiles sodomitas, el borracho, el drogadicto, esos pecados que se notan, que son escandalosos. Pero ¿qué de la hipocresía, de la simulación, de la veleidad? Esos pecados también ofenden tanto como los demás al Creador. ¿Por qué tuvieron que flagelarlo? Todo el cuerpo, convertirlo como en una llaga, así, una cosa, un monstruo, casi un ser que iba despedazado, su piel que iba deshecho. El juicio de nuestras fornicaciones cayó también sobre él. Y además en el madero lo colgaron desnudo. El juicio contra toda la inmoralidad que ponemos en nuestros ojos. Un crucificado se asfixia, está colgado, y además pierde el control intestinal. Esa es una cuestión, un análisis médico. La sodomía, la inmoralidad sexual, la impureza sexual, todo fue juzgado en Yeshua. Y además Yeshua también fue tentado por el diablo a todos los pecados y mucho más de lo que nosotros nos imaginamos.
incluso a ser sodomita. El que se interesa en leer en arameo el Evangelio de Mateo, se da cuenta cómo el diablo tentó de manera inmoral a Yeshua. El castigo fue terrible en la cruz, por todos y cada uno de nuestros pecados. Pero eso no fue todo. O sea, nuestros pecados de orgullo, de soberbia, de altanería, de arrogancia, todo eso que ya hemos mencionado. Exclamando desde arriba, desde donde estaban los religiosos todavía burlándose de él, les dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. En eso consiste la gracia, en que el perdón nos llega a pesar de nuestra ignorancia. En eso consiste. Eso significa Pesaj. Cuando el cordero de Egipto fue sacrificado para poner la sangre en los dinteles de las puertas y las ventanas de las puertas de las casas hebreas, la noche de los primogénitos, de la última plaga, Yeshua tenía que derramar esa sangre para también pasar por alto nuestros pecados, porque eso significa Pesaj, pasar por alto nuestros pecados a pesar de nuestra ignorancia y a pesar de los pecadores que hemos sido, para que tengamos acceso a pedir perdón y ser perdonados. La gracia está ahí, pero la gracia, si no pedimos perdón, ¿cómo se va a concretar el pacto? No se concreta. Tenemos que pedir perdón y saber hasta dónde, tener conciencia hasta dónde Yeshua pagó el precio por mí, por cada uno de nosotros. Y valorar nuestra salvación. Por eso Saulo decía: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No vivir a la ligera. Eso no fue todo. Cuando dijo: todo está pagado. Esa frase que pusieron en latín en las Biblias, las traducciones a latín, en Vulgata Latina creo se llama, consumatum est, es en el hebreo, en el arameo es: todo está pagado. Eso era en cuanto a los pecados del cuerpo y del alma, porque fue menospreciado. ¿Qué se siente cuando alguien recibe un escupitajo de desprecio? Y a Yeshua lo escupieron cientos de personas, lo menospreciaron hasta el polvo, no abrió su boca, y todavía estando ahí en la agonía le gritaron: oye, pues a ver, si eres el hijo, ¿por qué no te bajas de ahí? Ni siquiera le perdonaron la burla. Y cuando expiró Yeshua, cuando cerró los ojos y entregó el Espíritu, fíjense lo que dice esa frase: y entonces entregó el Espíritu, o sea, ya no supo más de él. Cuando dice: Eli, Eli, lama sabactani, dice: Creador mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las palabras proféticas anunciadas del Salmo 22, si mal no recuerdo. Él le tuvo que llamar creador, como alguien que tiene miedo y que está al borde del precipicio, para que nosotros le pudiéramos llamar Padre, porque perdió la noción de hijo. Imagínense, lo abandonó el Padre que juntos hicieron la creación, lo abandonó a su suerte. Él sintió la soledad que ningún ser humano ha sentido en este mundo. Hizo la oración que ningún ser humano debíamos hacer: ¿por qué me has abandonado? Perdió la noción de hijo. Y dice, donde dice entregó el Espíritu, significa que ya no supo más de él, ya no tuvo más resistencia a la situación de la muerte. No solamente la muerte del cuerpo, la muerte física, y la muerte de haber nulificado su alma a la nada, al ser más despreciado que pudo haber existido en este mundo. Desechado, dice Simón Kefa, por los hombres, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué siguió de ahí? ¿Qué pasa cuando cierra los ojos? Salmo 69. Si ustedes leen el Salmo 69 en hebreo,
van a ver lo terrible que es el estar en el infierno. Para aquellos que dicen que el infierno no existe. Ahí se despierta Yeshua, después de cerrar los ojos en el madero. Abajo, en el centro de la tierra, en el lodo cenagoso, o sea, entre el excremento. Dice que tiene lodo hasta aquí, hasta el cuello, y que no puede ni siquiera respirar. Y que los que están ahí lo están insultando sin cesar. Y que hay una oscuridad horrible ahí en ese lugar. Que su alma ha descendido hasta el Seol. Y si ustedes leen el Salmo 69, es de alguien que ha perdido toda esperanza. Y que ya no tiene más remedio. Pero este ser extraordinario, habiéndose despojado de su extraordinariedad, habiéndose despojado de sus ventajas de creador, se humilló hasta la muerte, y muerte en el madero, y llegó a ese lugar de tormento y manifestó su desesperanza. Pero de pronto empieza a confesar las promesas antiguas. No sabemos, bueno, sabemos que pasaron 3 días y 3 noches. Yo no sé qué signifique eso en un lugar espiritual. Lo que sí sé es que este hombre que estaba ya sin una esperanza, empezó a confesar las promesas y a clamar al Padre. ¿Y qué sucede cuando alguien ya satisfizo la justicia, la demanda de la justicia? ¿Qué sucede cuando un reo es inocente? Tiene que ser excarcelado. Y así Yeshua es como resucita, evidentemente. Pero no resucita como aquel hombre maltratado que fue y que destrozaron su apariencia y deshicieron su alma con la amargura más horrible que pudo haber sido. Porque también cuando le pusieron la esponja con la hiena en la boca, fue en pago de nuestra amargura que tanto confesamos, de nuestra maledicencia y de nuestras palabras amargas, rencorosas, envidiosas, etc. Sino que Yeshua se cumple aquella profecía de que en el centro de la tierra fue engendrado y entonces resucita como un ser extraordinariamente precioso e inalcanzable su valor. El ser más perfecto que ha habido en toda la historia de la creación. Se le llama el primogénito de entre los muertos. Yeshua ben David, el hijo de David, Melech HaYehudim, el rey de los judeanos, Melech HaMalachim Adon HaGoyim, rey de reyes y señor de señores. Ese que resucitó ya con una nueva calidad de vida para poderla repartir a sus amigos, a sus paisanos, a los nacidos de nuevo que somos nosotros, como consecuencia de ese sacrificio. Así es de que el que quiera salir de aquí otra vez a pecar, ya sabe lo que va a transgredir. Es muy seria nuestra salvación. A mí me espanta eso. Pero al mismo tiempo tenemos el regalo más poderoso del universo y se llama Yeshua. Porque ese primogénito de entre los muertos se apareció a sus hermanos y a sus paisanos y a sus amigos en Judea. Lo vieron sus discípulos, lo vieron sus amigos. Se apareció a más de 500. Esto quiere decir que a mucha gente. Esa expresión ahí en el arameo de Mateo, de Lucas, el griego. Y ascendió al cielo después de haber dejado órdenes precisas a sus discípulos, a sus amigos y paisanos, para expandir esa bendición a todos los hombres que se arrepientan. No es solamente adquirir una religión. Ese ha sido el engaño que Satanás ideó para controlar a la gente, para mantener a la gente en prisiones virtuales de tradición.
y que ese tesoro de la vida eterna del primogénito de entre los muertos estuviera cautivo. Por eso Yeshua lo advirtió cuando dijo: el sembrador salió a sembrar, parte cayó entre las espinas, parte cayó en el camino, entre las piedras, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y esos somos nosotros, que por lo menos debemos dar fruto al 30 por uno. El problema es que una vez que los Sheliachot, o sea, los apóstoles llamados, empezaron la obra, se empezaron a filtrar los otros, los hechiceros, que vieron las cizañas, que vieron esto como la oportunidad de controlar políticamente y religiosamente a la gente, y como la oportunidad también de explotar a la gente. Y aquella simiente ha prevalecido durante 2000 años entre los creyentes genuinos. Y también está escrito y advertido que el trigo y la cizaña crecen juntos, llámese en el judaísmo, llámese en el cristianismo, llámese donde se llame. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Conforme al llamamiento y a la advertencia de Jeremías: mirad las sendas antiguas y ved cuál es el camino y andad por él. Y nuestros padres en la antigüedad dijeron: pues no andaremos. No, ya no. No más desobediencia. Somos una nación cautiva en siglos de tradición y en prisiones virtuales que se llaman religión, religiones, llámese como se llame. Liberar a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel a los que moran en prisión. Ese es el ministerio de Yeshua todavía. Y para eso estamos aquí, para salir de ella, de los misterios babilónicos religiosos, aún denominacionales, que parecen buenos pero que no lo son. A estar conscientes de que somos una nación seleccionada, un linaje escogido, un real sacerdocio y un pueblo adquirido por Elohim, por el Creador, con el precio de la sangre del Cordero perfecto de Elohim, que quita todavía el pecado del mundo. Una nación de hijos de los Benei Elohim, de los hijos del Creador. Una nación de hijos que crecen, una nación de hijos que crecen y son súbditos de un rey, del que pagó el precio. Somos súbditos de ese rey, Yeshua HaMashiach. Y que por lo tanto, como súbditos de ese rey, tenemos que tener una conciencia de reino, que tanto han cacaraqueado los charlatanes para hacer negocios deshonestos, ganancias deshonestas. No puede haber un reino si no hay súbditos, pero que tengan la calidad de ciudadanos que acrediten el prestigio del dueño y señor de ese reino, de ese rey, Yeshua. Y para ser hijos que crecen, ciudadanos y súbditos de Yeshua, para eso hemos sido llamados. Amén. El mundo entero yace bajo el maligno. El mundo tiene un sistema. Satanás en cada país tiene una estructuración de ese sistema suyo. Desde Babilonia hasta México, o a Sudamérica, o hasta Washington, o hasta Buenos Aires, o Londres, o donde sea. Pero Yeshua tiene su reino, y tiene su sistema, y tiene sus hijos, a los cuales llamó, a los cuales equipó y a los cuales ha dado dones, llamamientos irrevocables para manifestar ese reino, y por ello estamos aquí hoy. Entonces, ya tenemos una idea de lo que costó nuestra redención. Amén. Bueno, pues hay que gozarnos por eso, darle gracias a nuestro Padre.